¿Me escucho bien? Nos falta Ramoncito nomás. Nos falta Ramón, pero lo tenemos siempre presente porque está haciendo los contactos continuamente. Exactamente, así que Desde desde Roma. Desde está Roma. En Roma y lo hemos estado contactando todos los días. hoy día informe exclusivo en el Rat Pack Así es. con todo lo que está ocurriendo En allá. la mañana, exactamente. Bueno, están pasando muchas cosas en Roma, pero también en nuestro país, y de eso vamos a hablar hoy día porque vamos a hacer conexión con las proyecciones del informe de finanzas públicas del primer trimestre y las medidas que estableció el Ministerio de Hacienda para retomar la senda de la sostenibilidad fiscal. Bien polémicas algunas de las decisiones y anuncios del ministro Marcel. Bien controvertidas esas decisiones últimas. Vamos a comentar también la designación del exdiputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, como jefe de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Y también haremos conexión con el debate entre los aspirantes a la moneda del oficialismo respecto a si son o no continuadores de la gestión del gobierno del presidente Boric. Para profundizar en este tema vamos a conversar con nuestro columnista de los miércoles, Ascanio Cavallo. Y de esta forma, entonces, comenzamos Conexión Tele 13. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Latam Paz, tus millas, tú eliges. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, el tema del día tiene que ver con toda la proyección para el PIB de 2025 que entrega el Ministerio de Hacienda. Había harta expectación de esta reunión que se da en el Congreso, porque en el marco del informe de finanzas públicas del primer trimestre, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó que el país va a crecer 2,5% este año, al igual que en las proyecciones del reporte previo, y propuso un conjunto de medidas para retomar la senda de la sostenibilidad fiscal. ¿Qué más se ha conocido? Agustín Lizana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tras la presentación del informe, el ministro Marcel comentó que por razones de transparencia y metodología decidieron tener un escenario macroeconómico de continuidad, por lo que no hicieron cambios en sus proyecciones para dar cuenta de eventuales impactos de las medidas arancelarias de Estados Unidos al tratarse de una situación externa muy fluida. Asimismo, Marcel remarcó que los ajustes del gasto anunciados incorporan los 1.500 millones de dólares que solicitó recortar el Consejo Fiscal Autónomo. Para hacer eso se definió una senda de convergencia que tiene un punto intermedio en el 2025, que desplaza la meta del 2025 para el 2026 y del 2026 para el 2027, pero mantiene la trayectoria de convergencia. Y para lograr eso, de todas maneras, hay que hacer un ajuste importante del gasto. Ese ajuste del gasto, incluidos los ajustes que ya se produjeron en enero como aplicación de la norma de la ley de presupuesto, totaliza cerca de 2.000 millones de dólares. A nivel internacional, el gobierno de China anticipó que la puerta para negociar con Estados Unidos en materia arancelaria está abierta de par en par, pero agregando que Washington requiere dejar de amenazar y recurrir a la coerción. Por su parte, el secretario del Tesoro de la Casa Blanca, Scott Bessent, dijo que todavía no hay conversaciones con Beijing respecto a una posible desescalada y que no se trata de una oferta unilateral de la administración de Donald Trump para reducir las tarifas. Ante el escenario externo de menor confrontación entre las potencias comerciales, el precio del dólar abrió sus operaciones con un fuerte retroceso en el mercado cambiario local, aunque posteriormente revirtió sus movimientos y cerró con una leve alza hasta los 944 pesos. En tanto, la Bolsa de Santiago registró una variación de 1,38% y logró un nuevo máximo histórico de 7.922 puntos. Bueno, lo primero que hay que decir, partamos por el vaso medio lleno, ¿ya? Este es el primer informe de finanzas públicas, que es un procedimiento que se autoestablece en el fondo el propio Ejecutivo
rindiéndole cuenta a la Comisión Conjunta de Hacienda de ambas cámaras, lo que para mí ya es un ejercicio democrático importante y un ejercicio de fiscalización importante. Y es el primero que cumple con cabalidad la nueva ley que promueve la responsabilidad y la transparencia en la gestión financiera del Estado. Y eso hay que reconocerlo porque por parte de nuestras propias autoridades, ellos están autorregulándose de alguna manera, poniéndose a sí mismo una legislación que es importante cumplir por la estabilidad financiera y fiscal en el fondo de nuestro país. Por tanto, había mucha expectación porque este informe tenía que ser entregado el 28 de abril, se entrega antes, un poco antes, a eso se habían comprometido, y había bastante ansiedad porque se sabía que el déficit fiscal del año anterior había sido mucho mayor a lo que las propias metas del gobierno habían establecido. Y por tanto, el Consejo Fiscal Autónomo había pedido al gobierno que tenía que hacer un serio corte en el gasto fiscal, más la plata que ya se había comprometido el Ejecutivo en cortar en la negociación del presupuesto, eran como 1.500 millones en total que iban a tener que cortar. Como apriétese el cinturón, ¿no? Había una apretada del cinturón importante. Entonces, habían dudas, incluso la semana pasada yo hice un rat pack, porque habían varios economistas que hablaban que quizás no era el mejor momento, otros que sí, en el fondo, porque producto de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Pero en definitiva, hoy día, el ministro Marcel, con la directora de presupuesto, en el fondo, dan a conocer las variables macroeconómicas que ellos ven como gobierno, y en base a eso muestran cuáles serían los ingresos y cuáles serían los egresos fiscales y de qué manera van a poder reducir o no ese déficit que de todas maneras aumenta. O sea, pone una cifra, una meta mayor, ¿no? Claro, pongamos un poquito las cosas en perspectiva. Primero decir que, claro, tienen que entregar estas cifras de un modo de entregar también cierta transparencia, que es muy importante, justo cuando el FMI y el Banco Mundial hacen un ajuste súper importante del crecimiento en el mundo, pero también en Chile, porque el Banco Mundial reduce la proyección, al menos de Chile, para un 2,1% en este año 2025 y a 2,2% el próximo año. Ahora, el ministro Mario Marcel sigue insistiendo, ya respecto de la cifra macro, que ellos siguen proyectando que Chile va a crecer un 2,5% este año. Esto a pesar de la tendencia que indica, al menos la proyección del Banco Mundial y el FMI, de este 2% para Chile. Y hay un PIB minero también ajustado a la baja, con una nueva estimación del 3,7%. O sea, cuando uno ve como las áreas macro, uno ve cierta dificultad, a pesar del optimismo que siempre decimos tiene el ministro Mario Marcel. Y respecto al recorte fiscal, que es el que tú hablabas, Mónica, se dice que al menos tiene que haber un recorte de más de 1.000 millones de dólares y según lo que ha dicho Mario Marcel, el recorte va por en la línea de un acuerdo con el Congreso nuevamente durante la ley de presupuesto, que era lo que se había discutido durante los meses previos respecto de cuál grande o cuál magnitud podía ser este apretón de cinturón, y el ministro lo está calculando en cerca de 555 millones de dólares y el restante de gasto interno, que no conocemos bien el detalle, pero serían cerca de otros 500 millones de dólares. Y de esa manera el gasto público se vería reducido sustancialmente para poder entrar de lleno en el trabajo del balance del déficit fiscal, que ha estado súper apretado durante el último tiempo. Pero yo estaba calculando, 1,6. Claro, lo que dice el gobierno central en el fondo dice que los ingresos van a ser el equivalente al 22,9% del PIB y esperan, en tanto se proyectan ingresos cíclicamente ajustados por 22,7% del PIB y un gasto público del 24,3%. Es decir, vamos a gastar más de lo que van a ingresar. El déficit va a ser de 1,6%. ¿Eso sería para el próximo año o para este año? Esa es la única duda que me quedó. No, para el próximo año. Eso entiendo yo que es para el próximo año. Claro. Y para este año, no sé en cuánto quedaba la reducción del déficit con estos ahorros que propuso y que anunció, digamos, el ministro. Y que hay que ver si se pueden concretar también, porque han habido proyecciones de un control del gasto que no se ha podido concretar. Ahora, como digo, estamos en un momento súper complejo, además,
por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Cuando tenemos ese fantasma de la inflación también. Y el ministro también es súper optimista respecto de ese control de la inflación en Chile, pero también son cosas que tenemos que ir viendo de lo que va a pasar en Estados Unidos y cómo eso también se contagia al mundo. Mira, son 1.900 millones de dólares en acciones correctivas que se desglosan en 565 millones de dólares de gastos, se recortan en gastos, que fue el acuerdo que alcanzó con el Congreso para la tramitación del presupuesto, Claro. y se le suman otros 564 millones de dólares en medidas administrativas, ajustes específicos, revisiones de gasto y aumento de tarifas de servicios operacionales públicos y otros 870 millones de dólares en medidas legislativas que van a aumentar los ingresos fiscales o van a tener incidencias sobre menores desembolsos. En total, esta cifra implica un 0,58%. Hay una cifra que me impresionó que dijo bueno, es conocida, pero igual hay que tomarla en consideración, la dijo la directora de presupuesto. Javiera Martínez. El 92% del gasto público corresponde a obligaciones legales. O sea, realmente quien administra el presupuesto tiene bien poquito margen para recortar gasto. Entonces, todo lo que dice, no existe una gran holgura que pueda ser recortada sin perjudicar la provisión de bienes y servicios del Estado a la ciudadanía. Para mejorar la calidad del gasto público hay que hacer ajustes fiscales relevantes, pero se requieren modificaciones legales. Es súper complejo bajar el déficit porque hay muchos gastos que están comprometidos. Por ejemplo, todo lo que es salud implica mucho gasto y eso tampoco se puede controlar muy bien. Claro. Entonces, estamos en un momento súper desafiante, pero también porque estamos viendo un mundo mucho más presionado por toda la arremetida de Donald Trump, cuando vemos que las bolsas mundiales, claro, se empieza a ver un desempeño positivo porque se está viendo la posibilidad de que Donald Trump llegue a un acuerdo con China, por ejemplo, de rebajar ese 145% de arancel que había instalado. Y hoy los mercados responden, pero hemos visto 2 semanas súper álgidas en los mercados bursátiles, con los mayores índices del mundo bajando de manera muy considerable. Hoy el dólar baja y varias de las bolsas se recuperan. Solamente por último mencionar que varios economistas han criticado el anuncio de Marcel, porque diciendo que aumentar el espacio para el déficit del 1,1 al 1,6 el 2025, dicen que es una mala noticia, que vamos a volver a incumplir la meta y que no se dan las condiciones de eventos extraordinarios para cambiar la meta de balance estructural. Dice, el gobierno no ha sido suficientemente conservador en términos de gasto y que lo importante sería que el gasto se ajuste a la meta y no la meta al gasto, porque en el fondo lo que hizo es cambiar la meta y no el gasto. Claro, que es como en el fondo un poco contradictorio, porque vemos que hay espacio, se supone, para reducir, pero igual tú aumentas tu espacio también para gastar. Es como, suena un poquitito contradictorio, ¿no? Sí, hay revisiones muy mezcladas por parte de los economistas. Conexión Tele 13. Bueno, este miércoles se conoció que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, designará al exdiputado Diego Paulsen como su jefe de campaña. Se espera que el militante de Renovación Nacional refuerce el comando tras la difícil semana que ha presentado la campaña. Paulsen fue presidente de la Cámara de Diputados durante 2020 y 2022, fecha desde la que se encontraba alejado de la política, y su llegada como generalísimo al comando de Evelyn Matei es vista con buenos ojos desde Chile Vamos. Incluso el diputado de RN, Miguel Mellado, lo calificó como una persona transversal que genera unión. Todo esto ocurre mientras la candidata enfrenta una nueva polémica con el gobierno a raíz de su propuesta de construir una cárcel de alta seguridad con capacidad de 500 internos en el desierto. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió a Matei acusando que el proyecto ya se encuentra en marcha y licitado, e indicó que este contempla 1.574 plazas. Bueno, sonaba mucho quién iba a ser el jefe de campaña de Evelyn Matei. ¿Te acuerdas que en algún momento estuvo muy arriba el nombre de Rodrigo Villa, como para ser su generalísimo? Y hoy se conoce esta decisión de tener codo a codo al ex diputado Diego Paulsen. Diego Paulsen tenía muy buenas relaciones transversalmente en el Congreso. ¿Tú te acuerdas que en algún momento el presidente Gabriel Boric lo elogió? En algún momento en una ENADE, si mal no recuerdo, le dijo directamente, él era en ese momento presidente de la Cámara, que lo iban a echar de menos en política, porque es un hombre bien dialogante y un hombre que tiene buen nivel de conversación con todos los sectores.
Y Evelyn Matei lo había visto en terreno en una visita que hizo al sur en algún momento de septiembre del año pasado. Fue a la Araucanía. Y en ese momento, bueno, Diego Paulsen, acuérdense que no se postuló para renovar un puesto en la Cámara, ni tampoco para conseguir un sillón en el Senado. Él deja la política y se dedicó a los negocios, básicamente. Entonces, en algún momento en el sur, como les digo, en una visita a la Araucanía, Matei conversó mucho con él. Él quería que se juntara con una serie de autoridades de la zona y como que tuvo un muy buen approach con el exdiputado. Y hoy le pide ser generalísimo de su campaña en un puesto súper estratégico, en un momento además que ha sido difícil para la candidata Matei, la semana pasada sobre todo, cuando se generaron estas declaraciones respecto del acuerdo con SQM y con Codelco, que ahí lo puso un poco en jaque el deal, recibiendo muchas críticas. Y también por el tema del golpe de Estado. ¿Te acuerdas que señalaba que era inevitable el golpe y que con eso también las muertes, y generó también mucha polémica y una sensación de descontrol en Chile Vamos? Así es que aparece esta figura que tuvo que dejar algunos directorios en los que participaba, dejar medio stand-by, como dicen en la tercera, algunos de sus negocios, y meterse de lleno en esta campaña que se vuelve cada vez más difícil, con ya la claridad de la película de que hay varios que están ahí en carrera. Y efectivamente es parte del equipo nuevo que quiere anunciar la candidata Matei, que además de presentar a Diego Paulsen como esta figura fresca, que viene como a renovar un poco lo que se está haciendo en política, porque un hombre que estuvo harto tiempo afuera, pero además muy metido como presidente de la Cámara y como diputado, promete ella, integración de muchas mujeres también al comando, que hacen que por lo menos se muestre a partir de esta semana que ya hay algunos movimientos más concretos después de que se vio mucho desorden en su candidatura y tampoco un anuncio de un equipo muy contundente, ¿no? Bueno, después de que ella cierra el tema de la posibilidad de una primaria, lo que anuncia ella es eso, dice no va a haber primaria, y lo anunció ella justamente el día que fallece el Papa y que están ingresando a la misa que se hizo en la catedral. Dice no va a haber primaria, pero lo que sí voy a hacer es que voy a empezar a hacer campaña y voy a empezar a recorrer el país y voy a nombrar a mi comando. Así que les voy a dar noticias en los próximos días respecto de esto. Y la primera era el jefe de campaña. Ahora, Diego Paulsen también es elegido porque es una persona bien transversal. Dicen que es muy agradable, que fue muy agradable trabajar con él como diputado. Yo no lo conozco personalmente, no sé por qué se alejó de la vida política. Hay mucha especulación al respecto. Y optó por la vía actividad privada. Tengo algunas tesis que se las voy a comentar cuando tenga la confirmación de por qué se retiró. Sí. Bueno, la cosa es que él es una persona que siempre se llevó bien con todos los partidos políticos, con muchos sectores. Y además es súper importante porque las relaciones, me dicen, entre Evelyn Matei y RN, específicamente con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, han estado bastante tensas. Acuérdate que la semana pasada fue ella la que llamó directamente a Francisco Chaguán por el tema de las primarias, para ver si Chaguán se quería presentar. Nunca nos quedó 100% claro qué quería ella, si quería o no quería la primaria. Ahora, Galilea no las quería. Galilea era el único, te diría yo, de Chile Vamos que no las quería, porque Bópoli y la UDI sí querían, para poder tener participación durante estos 2 meses de campaña. Ahora, se ha visto debilitado, por lo menos en la conversación Matei, RN con el presidente del partido, como les digo. Entonces, que aparezca también un miembro de Renovación Nacional como mano derecha de la candidata, por lo menos por tema de equilibrio en Chile Vamos, se está leyendo de buena manera. Ahora, por ejemplo, analistas como Mauricio Morales, que lo conoce a Mauricio, que es académico de la Universidad de Talca. Nuestro columnista aquí también. No le gustó el hecho de que nombraran a Diego Paulsen, porque considera que era mucho mejor nombrar a un jefe de campaña más vinculada a la infantería electoral, dice él, que manejara de manera urgente esta campaña que estaba media desordenada, que un exdiputado que está ausente políticamente muchos años, por una parte, y dos, porque él ve que estadísticamente el deterioro de la derecha tradicional se ha producido fundamentalmente en los segmentos urbanos y populares del Gran Santiago, cosa que Diego Paulsen no tiene mucho relación, porque además él es de regiones, o sea, no lo ve, por lo menos Mauricio Morales, como una de las tantas opiniones que hay, como muy adecuado. Ahora, ahí siempre está como las distintas interpretaciones, porque
está tan desgastada la política que por otra parte un nombre que viene un poco de afuera también puede ser como leído más como limpio, una- más aireado, más con otra visión, otra Exacto. perspectiva. Vamos a ver. Vamos a darle El beneficio de la duda. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, y la conversación del día tiene que ver con el debate por esto de la continuidad del gobierno. El hecho de ser la continuación del Ejecutivo, de esta administración, de la administración Boric, genera debate entre los candidatos presidenciales oficialistas. Tema que instalaron Carolina Toá y Paulina Bodanovich con mucha fuerza. El aspirante a la moneda del Frente Amplio, como no, Gonzalo Vinter, se declaró orgulloso del trabajo que ha liderado el mandatario Gabriel Boric. Con descuelgues y matices han respondido la mayoría de las candidatas del socialismo democrático sobre denominarse como continuadores del gobierno del presidente Gabriel Boric. Recordemos que tanto Janet Jara y Carolina Toá dejaron sus cargos en el gabinete para seguir una candidatura presidencial. El debate lo instaló la carta a la moneda del Partido Socialista Paulina Bodanovich, quien marcó distancia del Ejecutivo al momento de ser proclamada por la tienda. Esta jornada en Radio Agricultura reiteró sus palabras al señalar que es evidente que no son la continuidad del gobierno. Temprano este miércoles, en Mesa Central, la aspirante a la presidencia del Partido Comunista y exministra del Trabajo, Janet Jara, descartó tener desapego con la gestión que se ha realizado en la moneda durante el mandato de Boric. Creo que uno nunca puede negar lo que ha hecho antes, y si las cosas no salieron del todo bien, que a mí me hubiera gustado, seguramente no fue por falta de esfuerzo. Así que heredera en este caso cada uno de nosotros de lo que ha ido construyendo en el tiempo. Así que yo no solo reconozco el aporte que hicimos, sino que también tengo capacidad crítica de ello, pero no me desapego de la historia que he vivido yo misma. Mientras que Carolina Toá, candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, marcó distancia con la moneda en tolerancia cero al apuntar que no quiere hacer un gobierno igual a este. Y esta jornada reconoció sus labores dentro de distintas administraciones, destacando que Chile necesita otra etapa. Yo vengo de una historia con la que no estoy nada desapegada, que incluye el actual gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Lagos, el gobierno del presidente Frey, la historia de la lucha contra la dictadura. Yo vengo de todas esas luchas y no me desapego nada de ellas, pero creo que Chile hacia el futuro lo que requiere es una nueva etapa. El único candidato que se mostró explícitamente orgulloso de la gestión del gobierno fue Gonzalo Vinter, quien eso sí evitó entrar en la polémica de la continuidad del Ejecutivo. Lo que he dicho es que yo soy adherente de este gobierno, lo he sido de manera orgullosa. Creo que este gobierno hizo cosas muy bien, otras cosas bien y otras cosas más o menos, como la mayoría de los gobiernos, ¿no? Hay cuestiones de las que estoy tremendamente orgulloso. Con minoría en ambas cámaras logramos el copago cero, el royalty a la minería, que le extrae recursos a las 4 mineras más grandes del mundo para que lleguen a los barrios, para que se conviertan en seguridad en las comunas más pobres de Chile. Ya está interesante mirar este debate al interior del oficialismo, y para entender mejor lo que he hecho es conversar con fuentes del propio oficialismo. Y lo que están viendo algunos es que por el lado de, vamos por parte, por el lado de Carolina Toá, ven que es una especie de error político este intento del comando de Toá de distanciarse del gobierno, del cual ella, bueno, fue parte hasta hace unas pocas semanas atrás. Y algunos dicen que el electorado entiende que es algo de casi sentido común, saber que ella también perteneció a este gobierno. O sea, simplemente no es muy creíble esto de desmarcarse demasiado del gobierno, porque ella sí ha insistido que su candidatura no es de continuidad, ¿verdad? Si bien ella dice, bueno, yo fui ministra de Seguridad, siempre ha quedado esta sensación de que trataba de ir un poco como atajando los goles que se intentaban hacer desde el Frente Amplio, pero igual es una figura muy importante de esta administración. Entonces hay como una especie de cuestionamiento de si se puede desmarcar Carolina Toá. ¿Te acuerdas que en algún momento también intentó... Yo creo que como ministra del Interior no te voy a desmarcar. Es muy Fuiste la difícil. jefe de gabinete, o sea... No solo eso, fuiste la jefe de gabinete y también fuiste como portavoz del primer proceso constituyente. Y también se ha tratado de desenmascar. Desmarcar. Entonces, así, ¿what? No, de desmarcarse, en el fondo, de esas dos cosas, de que tú fuiste jefa de gabinete, ministra del Interior, y por otra parte fuiste el rostro del primer proceso constituyente que ha sido tan
criticado y que, bueno, fue ¿Sabes lo que rechazado por una parte importante de la ciudadanía, ¿no? Lo que veo más complicado de este intento de enmarcarse, a ver, no se desmarcan, ¿ah? Porque, por ejemplo, Paulina Bodanovich dice, evidentemente que somos parte de este gobierno. Lo que estamos haciendo es disentir respetuosamente. Dice, la lealtad no es obsecuencia, no es siempre estar de acuerdo, sino que disentir respetuosamente. Ya, ok. No, y eso es muy distinto a la postura de Carolina Toa. Piensa que Paulina Bodanovich siempre fue muy crítica de lo que se estaba haciendo con el gobierno. O sea, no me parece tan raro tener a Bodanovich planteada desde la diferencia con el gobierno. Ya, pero el punto mío es que tienes que seguir gobernando todo este año. Mientras haces una campaña supuestamente en disentimiento, ¿no? Tu ministro del Interior es de tu partido. El ministro de Hacienda no es militante, pero es de tu partido, claro. Es de su socialista. partido, es socialista. Totalmente. Entonces, ¿cómo vas a estar criticando a los propios integrantes de tu partido que están en el gobierno? Es súper complejo y lo que se dice es que es poco creíble. Y además, Mónica, hay que pensar por el lado de Toa y Bodanovich que tú estás compitiendo ahora para la primaria, Sí. que es muy distinta a tu posición cuando tú ya entras Respecto a la primera del- vuelta, claro, por ejemplo. respecto de crecer en electorado hacia otro lado. Exacto. O sea, tú ahora le estás hablando como a tu nicho. Entonces, es arriesgada esa estrategia, por lo menos desde la perspectiva de la campaña de Carolina Toa. Yo te diría que la más fortalecida es Janet Jara, Sí. finalmente, porque de partida ha sido muy cuidadosa. Fíjate la entrevista de hoy más temprano con Iván Valenzuela. Se come el tema de la democracia, entre comillas, en Cuba. La verdad que es una maestra. Es maestra. Tengo que decir que a mí Janet Jara me ha impresionado y Es táctica. lo estoy mirando desde el punto de vista de una periodista frente a una persona que está comunicando un mensaje. Es táctica, no se equivoca. No se equivoca. No le pega Maestra. al gobierno porque dice que ya fue ministra y se siente orgullosa, pero No que pierde, ve- no pierde la calma. no pierde la calma. Tiene una estrategia digital muy entretenida. Es simpática. No sé si la has visto en Instagram. No me he fijado. No, es genial. Le habla al ciudadano de a pie con un estilo muy, muy parecido al estilo Bachelet, muy dócil, dulce. Habla desde la cocina de su casa, cuenta lo que va a cocinar, qué productos compra, Incluso la muestra encuentro- su cocina. Me encuentro más dulce que Bachelet. Sí, pero tienen estilos parecidos. Súper relajada. ¿Y tú la criticas? Pero lo más importante es que no se equivoca porque no le pega al PC. Hoy día se desmarca un poquitito en la entrevista más temprano, que la recomiendo. Muy buena entrevista con Iván Valenzuela en Se Mesa mueve, Central. Pero se mueve perfecto para no golpear en nada y para tampoco golpear al socialismo, porque sabe que esos votos eventualmente ganar la primaria también los necesita. Así es que hay que ir leyendo entre líneas. Seis de la tarde y 29 minutos. Nos tenemos que ir a una breve pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores.